capítulo 3 y vamos a ir en el versículo del versículo 16 en adelante, 16 y 17. Quiero, hermanos, antes de entrar a la palabra, hermanos, quiero darle la bienvenida, hermanos, a Merlin, que hoy nos está visitando. Dios te bendiga, mi hermana Merlin. Estamos contentos, gozosos de que nos puedas visitar. Nos sentimos honrados. Espero en el Señor que hayas podido encontrar un buen estacionamiento, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, pronto, ojalá que Dios pronto nos permita tener un estacionamiento ya como debe de ser, hermanos. Amén. Es por eso que es tan importante, hermanos, todos como pueblo de Dios, serle fiel a Dios, ¿verdad? Y pronto veremos eso, hermanos, una gran necesidad que tenemos. Pero vamos aquí, hermanos, vamos a segunda carta de Timoteo, segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Queremos darle lectura, hermanos, y te voy a pedir, hermanos, que pongamos mucha atención lo que la palabra de Dios nos dice aquí, porque es un estudio que vamos a estar tocando muy detalladamente. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a dar lectura, y después de la lectura vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en lo que Él tiene para nosotros hoy. Amén. Vamos a leer, le dice así la palabra del Señor. Y la vamos a dar lectura, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a nuestro Espíritu Santo, hermanos, que está aquí presente. Y dice así la palabra de Dios. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y luego el versículo 17 nos dice el porqué, el propósito de todo esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, te damos gracias una vez más por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar aquí en tu casa, Padre amado. Señor, a pesar de las lluvias y todo lo que está aconteciendo, Señor, gracias por darnos, Señor, esa convicción de venir a escuchar palabras, Señor. Por darnos, Señor, esa firmeza, Señor, en quien hemos creído, Padre amado. Señor, hoy nos hemos reunido aquí una vez más, Señor, como tu pueblo, Padre. Y suplicamos que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, nos ministre de una manera muy especial a cada corazón, a cada mente, Señor. Y que sea por medio de tu palabra, Padre, que nuestro corazón, Padre amado, Señor, pueda ser transformado, pueda ser tocado, transformado, restaurado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, a ser esos oidores fieles, oidores, mi Dios, pero que también, Señor, lo pongamos por obra, Padre amado. Ayúdanos a ser esos hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos hables hoy como siempre tú lo haces, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Puedes tomar tu asiento, iglesia. Y mira, iglesia, en el pasado se han dado desde ya, hermanos, se ha tocado este tema. Hemos tocado, hermanos, hemos quizás dado un estudio bíblico ya de este tema. Pero hoy, hermanos, hoy quiero profundizar el estudio de esta escritura, hermanos, con el fin de enriquecer nuestro entendimiento de lo que significa tener en nuestras manos. Fíjate, hermanos, de lo que significa tener en nuestras manos la palabra de Dios, del Dios vivo. Espero, hermanos, que usted tenga en alto, muy en alto, el valor de esta escritura, mi amado hermano. Espero, hermanos, que todos tenemos una Biblia, amén. Todos tenemos la escritura. Pero espero, hermanos, que tengamos muy en alto lo que Dios nos permitió. Espero que tengamos muy en alto el privilegio que Dios nos dio, hermanos, de tener esta que es la palabra de Dios, ¿verdad?, en nuestras manos. Y que no la tengamos simplemente como un ídolo o un objeto de culto en nuestros hogares, en nuestra posesión. Porque hermano, quizás tú has estado en ocasiones cuando vas y visitas a alguien, ¿verdad?
Y quizás tú has estado, hermanos, has entrado en casas donde a la pura entrada de la puerta quizás tienen una mesita. Quizás tienen una mesita, algo, hermanos, con una Biblia abierta ahí en casa, ¿verdad? Y está bien, no tiene nada de malo eso, hermanos. Pero mira, la Biblia es para leerla diariamente, hermanos. No para tenerla de adorno, no para tenerla como, hermanos, como un ídolo, como un objeto de culto, sino para leerla, para, hermanos, para que nosotros podamos, hermanos, ser beneficiados de lo que Dios nos está hablando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi amado hermano, mira, la Biblia no es para tenerla como un ídolo o un objeto de culto, sino porque es el tesoro más grande, hermanos. Es el tesoro más grande, aparte de Dios mismo, que nosotros tenemos en nuestras manos. Es su palabra, es su propia revelación. Mira, cuando usted lee, hermanos, las palabras de esta Biblia, hermanos, usted está leyendo las mismas palabras de la boca de Dios, mi amado hermano. Quiero que tengamos esto bien en claro, hermanos, que veamos lo que realmente es la palabra de Dios. No es otro libro más. No es simplemente un cuaderno que se te regaló. No es un libro que se te regaló. No, hermanos, esto va mucho más allá de un libro solamente. Esto va mucho más allá. Es la palabra que sale de la boca de Dios, mi amado hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Cuando usted lee esta palabra, esta Biblia, hermanos, está leyendo las mismas palabras, hermanos, de la boca de Dios. Esta es, hermanos, una tremenda realidad. Esta es una realidad que muchos de nosotros no tomamos en cuenta, ¿verdad? Nosotros muchas veces, hermanos, descuidamos tanto este libro sagrado. Muchas de las veces, hermanos, a veces se nos olvida hasta dónde la dejamos. Muchas veces, hermanos, mira, no tenemos el cuidado con nuestros hijos de educarlos. Yo sé que los niños son niños, pero desde pequeñitos, hermanos, se les educa, se les instruye, ¿verdad? Hermano, muchos niños a veces dejan sus Biblias tiradas allá en las yardas, allá. Y yo no culpo a los niños, sino que nosotros somos responsables de darles a saber a nuestros hijos el valor que tenemos en la mano. Amén, iglesia. Hermanos, es una tremenda realidad que esto es la palabra de Dios. Mira, eso nos da confianza en todo lo que hacemos. Hermanos, desde Génesis, toda la Biblia entera, hermanos, toda la Biblia entera, el personaje principal es Dios. Es la revelación de Dios. Aquí nos dice, hermanos, quién es Él, cuáles son sus atributos, cuáles son sus actitudes. Cómo Dios, hermanos, cómo Él reacciona, hermanos, a cada situación humana posible. Y nos enseña cómo es Él. No es, hermano, mira, muchos a veces dicen, a mí me gusta mucho la historia, vamos a decir, de cualquier personaje. Algunos dicen, me gusta mucho la historia de Josué. Otros dicen, a mí me gusta mucho la historia de Moisés. Y cada quien tenemos partes de la Biblia que son nuestras favoritas, porque hablan de nuestra vida. Pero déjame decirte, mi amado hermano, ¿verdad? Que, mira, hermanos, no son las historias, mi amado hermano, ¿verdad? Hermanos, el personaje principal es Dios, es la revelación de Él, mi amado hermano. No es historia del hombre, ni la historia de Israel. Esas historias, hermanos, están allí en la Biblia, sí, pero es la revelación de Dios. Y vemos cómo Dios se revela a través del hombre. Mira, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, aprendemos cómo vivir. Porque el título de este tema, hermanos, y no voy a acabar este tema hoy, hermanos, va a ser una serie de estudios que me quiero enfocar en esta escritura. Pero cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra de Dios, la Biblia, aprendemos cómo vivir. Y no solamente vivir por vivir, hermanos, porque todo mundo estamos viviendo, hermanos, cristianos, no cristianos, tengamos conocimiento de la Biblia o no, todos estamos viviendo. Pero no se trata simplemente de vivir por vivir, sino que cuando leemos la Biblia, hermanos, aprendemos a vivir, pero no como vivir solamente para nosotros, sino esencialmente cómo vivir para Dios, cómo agradar a Dios, cómo ser obedientes a Él,
cómo ser obedientes y sumisos a todo lo que la Escritura nos enseña. Las palabras de la Biblia, hermanos, nos preparan, nos equipan para hacer buenas obras. Es un manual, hermanos, de vida para operar o conducirnos correctamente en nuestra vida. Por eso es que el tema hermanos, de esta serie de estudios es vivir correctamente. Vivir correctamente. Y de eso se trata, iglesia. De eso se trata. De que nosotros como pueblo de Dios podamos vivir correctamente, hermanos, de una manera correcta. No se trata de solamente vivir por vivir, así nomás, sino de vivir una vida plena. Hoy en día, hermanos, a través de las redes sociales, mira, mucha gente, hermano, y especialmente la juventud, pero no solamente los jóvenes, también adultos, hermanos. Muchas veces cuando tú te metes a las redes sociales, hay muchas personas que tratan de decirte cómo debes de vivir la vida. Hay muchos comentarios que hacen en las redes sociales y te dicen: mira, solamente se vive una vida a la vez. Solamente hay una vida en esta tierra. Vive la vida, gózate, haz lo que quieras, disfruta lo que haces, ¿verdad? Si tu corazón te dicta hacer algo, hazlo. Vive la vida, hermanos, especialmente jóvenes. Y eso está bien, hermanos. En parte tienen razón. En parte tienen razón que debemos de ser felices. Debemos hermanos, de gozarnos en la vida. Debemos de apreciar la vida y hacer, hermanos, las cosas que nos gustan hacer, hermanos, ¿verdad? Porque aún el libro de Eclesiastés nos dice, eso, que vivamos la vida, ¿verdad? Que hermanos, que dejemos que nuestro corazón nos lleve a hacer lo que queramos hacer. Eso nos dice la Biblia. Pero hay algo bien importante que mucha gente no dice. Hay algo bien importante que mucha gente no nos dice. Y Eclesiastés ciertamente le habla a los jóvenes y les dice: vive tu vida, disfruta, gózate, haz lo que el corazón te ponga disponible a hacer. Tú hazlo, tú gózate. Pero, dice Eclesiastés, toma muy en cuenta que de todo lo que hagas tendrás que dar cuentas al Señor. Esa parte el mundo no te lo dice. Esa parte los jóvenes en las redes sociales no te lo dicen. Ellos te dicen: vive la vida loca, quieres ir allá, vete, haz esto, al otro. Vive la vida como si hoy fuera el último día. Sí, también nos dice eso Eclesiastés. Pero ¿qué de la última parte? Vamos a leerlo, Eclesiastés, para que nos digan: pastor, ¿dónde está eso? Eclesiastés capítulo 11 versículo 9. Mira, dice: jóvenes, mira a quién se dirige. Pero hoy en día ya no son solamente los jóvenes, también mucha gente adulta está viviendo la vida loca. Mucha gente, hermanos, ya adulta, y hermanos, lo que no hizo de joven quiere estar haciendo hoy en día ya de más madurito. Amén. Pero mira lo que dice: jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero siempre, ahí está, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Wow. Tenemos que tener cuidado cómo conducimos nuestra vida, iglesia. Tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, porque mira, hermano, ¿cuántos de aquí le han entregado su vida a Cristo? Entonces vive la vida como Cristo te dicta. Entonces, ¿por qué la vivimos como si la vida fuera nuestra? Si ya se la entregamos a Cristo, ahora tenemos que vivir conforme a la voluntad de Cristo. Por eso este texto bíblico, hermanos, es bien importante, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, por eso, hermanos, es sumamente importante que leamos la Biblia, porque aquí nos dice cómo vivirla. Que aprendamos, hermanos, de ella y que la apliquemos a nuestra vida. Leer la Biblia, hermanos, es un verdadero privilegio. Es un privilegio poder leer la Biblia. ¿Cuántos aquí tienen una Biblia en sus manos, hermanos? ¿Cuántos la tienen? Hermanos, si tienes una Biblia en tus manos, álzala, no más quiero ver. Álzala. Y a lo mejor hay personas que se les olvidó en la casa. Pero ¿cuántos tienen una Biblia en la casa? Yo no sé tú, hermano, pero nosotros
ya perdí la cuenta cuántas tenemos nosotros en la casa. Nosotros, hermanos, como que tenemos eso de agarrar Biblias de muchas versiones, hermanos. Tenemos una colección de Biblias. Pero mira, mi amado hermano, y es un privilegio tener esto en nuestras manos. El tesoro más grande que puede existir sobre la faz de la tierra después de Dios mismo. Porque es la palabra que sale de la boca de Dios, mi amado hermano. Aquí está. Dios te ha dado el privilegio de ponerla en tus manos. Hermanos, hay muchos países que no tienen este privilegio que tú y yo tenemos. Hay países, mi amado hermano, que están llevando el evangelio, hermanos, de contrabando. Hay países donde tienen que hacer cuevas debajo de la tierra, esconderse, y tienen servicios de contrabando para que no los hermanos no los agarren. Mire, hermano, hay personas que ni siquiera tienen una Biblia para poder leerla. Hay personas, hermanos, mira que solamente en una congregación entera, quizás si tienen una Biblia para toda la congregación, hermanos, ya son súper bendecidos. Y lo que mucha gente, hermanos, que está viviendo en esas cuevas, teniendo sus servicios de contrabando, lo que hacen es que la predicación que van a dar, hermanos, la enseñanza, hermanos, la escriben a mano y la escriben en papelitos, en cartones, en lo que tengan disponible, y se la pasan a los congregantes, hermanos, para decir: mira, de aquí voy a predicar, léelo, sígueme, hermanos. Pero ahí escriben en lo que se encuentren, en una tabla, escriben en cartones, escriben en papeles lo que van a estar tocando. ¿Por qué? Porque no tienen el privilegio de tener una Biblia. Hay personas, mi amado hermano, que se sentirían tan privilegiados de tener una hojita, una hoja de la Biblia en su poder, en sus manos. Nosotros tenemos todos los libros de la Biblia aquí. Y tenemos que tomar eso bien en cuenta, mi amado hermano. Tenemos que tomar en cuenta de que estamos bendecidos de tener esta herramienta, hermanos, esta herramienta en nuestras manos. Y yo te quiero decir, hermano, mira, aprovechemos esa bendición que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos toda la libertad del mundo para llevar a cabo los servicios que queramos llevar a cabo. Nadie te va a perseguir. Tú no vas a sufrir persecución aquí en este país por estar predicando, por estar aprendiendo de la palabra, por estar adorando al Dios Todopoderoso. Nadie te va a perseguir. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y hoy, mi amado hermano, mira, vamos a entrar a estudiar esta palabra, este texto bíblico profundamente, hermanos. Hoy no creo que vaya a empezar, ni siquiera empezar a estudiar la primera parte de lo que te voy a predicar. Esto es simplemente la introducción que te estoy dando. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo estoy seguro que tú lo has leído muchas veces, muchas. Pero ¿qué le has sacado de allí? ¿Qué le has sacado de lo que nos dice esa palabra? Muchas veces no se trata solamente de leer, sino de escudriñar, de sacarle todo lo que le puedas sacar para que sea de bendición y de beneficio para tu vida, para tu hogar, para tus hijos, para todo lo que hagas. Y 2 de Timoteo 3, 16 comienza diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada, eso significa que es, hermano, esta inspiración no es como si un artista se estuviera inspirando para escribir un canto. No es esa palabra de inspiración. Esto no es como si una persona se estuviera inspirando para hacer una telenovela y decir: me estoy inspirando en algo que quiero escribir. No, hermanos. Bíblicamente esta palabra inspirada, bíblicamente significa el soplo de Dios, el aliento de Dios. En hebreo es Ruach Elohim. Eso es, hermanos, el soplo. Es Ruach Elohim. Ese soplo que es la esencia de todo. Ese soplo, hermanos, que da vida, que le da vida a todo.
Ese soplo, hermanos, que hace que las cosas sucedan en el ser humano. Mira, mi amado hermano, yo solamente como ejemplo quiero decir, mira, cuando los escritores de la Biblia, hermanos, los escritores de la Biblia escribieron la Biblia, no fue por humanos, sino que fue inspiración de Dios. Dios usó a esos escritores simplemente como un instrumento en sus manos. Déjame decirte, y te voy a poner un ejemplo simplemente. Un ejemplo, mira hermano, simplemente aquí tenemos nosotros un shofar. Un shofar, y aquí está, mira. Aquí tenemos un shofar. Es un instrumento bien importante desde el Antiguo Testamento. Con este instrumento, hermanos, los antiguos, ¿verdad? Los de la antigüedad, hermanos, con este instrumento se comunicaban muchos de ellos. Cuando iban a la guerra, muchos de estos hermanos se comunicaban, ejércitos de miles y miles. Hermanos, y cuando oían el sonido del shofar, dependiendo del sonido que hacían, era el mensaje que ellos tenían que obedecer. Había sonidos de batalla, de guerra, como decir, vámonos a la guerra, peleen, ataquen. Había sonidos de victoria, de muchos tipos de sonidos, iglesia. Pero déjame decirte, iglesia, que mira, si no hay, ¿cómo es que funciona esto? Con el soplo. Este instrumento por sí mismo, nomás ahí se ve, es un cuerno. Pero ¿cómo es que este cuerno puede llevar el mensaje que tú quieras llevar? Cuando, hermanos, cuando ellos soplaban, daban el soplo, era un instrumento, pero ese soplo que tú le dabas, ese soplo que aquellos siervos le daban al shofar, salía el mensaje que ellos querían enviar a las multitudes. Este es el soplo divino de Dios, mi amado hermano. Es el soplo que Dios sopla y envía el mensaje que quiere enviar a su pueblo. Es solamente, hermanos, para que nos demos cuenta en la profundidad que vamos a entrar. Porque cuando leemos toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, sí, está bien, muchos de nosotros lo sabemos, pero cuando nos vamos profundamente, hermanos, es el soplo de Dios. En tus manos tú tienes las palabras que salieron de la boca del Dios vivo, hermano. Mira la importancia de esto. Hermano, esto nos va a ayudar a aprender a valorar más esto, porque sabes que, mi amado hermano, hay muchos países que todavía ni siquiera han traducido la Biblia a su lenguaje, a su lengua natal. Hermano, no saben. Tú y yo estamos privilegiados desde que tú naciste, ya esta Biblia estaba traducida al español. Pero ¿sabe lo que costó eso? Para que tú tuvieras este libro en tus manos, para que tú lo entendieras a tu idioma, al español. ¿Sabes que mucha gente tuvo que morir por esto? ¿Sabes que mucha gente fue perseguida? La mataron, hermanos, por haber traducido esta palabra al idioma que tú la puedas entender. Mucha gente dio su vida para que tú y yo tuviéramos esto hoy en nuestras manos. Necesitamos valorar la palabra de Dios, iglesia. Necesitamos valorarla. Pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es el soplo del mismo Dios. Así Dios, hermanos, escogió. Así como una persona que toca el shofar cuando quiere enviar un mensaje de guerra, un mensaje de victoria, un mensaje de lo que sea. Así como la persona que quiere enviar ese mensaje toma el shofar, hermanos, y le da el soplo, y dependiendo del soplo que él dé, va a salir el mensaje que él quiere enviar. Así Dios escogió, tomó y ungió a los profetas para que los profetas fueran canales de, hermanos, de entregar la palabra soplada por Dios. Así Dios usó esos profetas, mi amado hermano,
Muchos de esos profetas, hermanos, o los escritores que empezaron a escribir la Biblia, muchos de ellos ni sabían lo que estaban escribiendo. Ellos simplemente escribían lo que Dios les estaba dictando que escribieran. Pero así, hermano, mira, Dios escogió en el tiempo antiguo. Dios escogió, hermanos, y tomó y ungió a los profetas para que los profetas fueran canales de, hermanos, de entregar la palabra soplada por Dios. Ahora la palabra dice, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente algunas porciones, no toda. No solamente las porciones que a ti te gustan y que a ti te convienen. Vas a decir, esto sí es inspiración de Dios. Pero también cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos llama la atención, también eso es inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero también nos dice, hermanos, que esta palabra tiene una utilidad, que tiene una capacidad, que tiene el poder. ¿Para qué? Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y de esto es de lo que vamos a estar estudiando. Yo no sé cuánto tiempo me lleve para entrar profundamente a cada uno de estos, pero quizás me lleve un estudio bíblico por cada una de estas, como la enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Me puede tomar 2 semanas en llevar estas 4 o no sé, o 4 semanas. Pero necesitamos entrar profundamente en lo que Dios nos está hablando. Y déjame decirte, hermanos, que cuando dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, esta declaración es única, sobre un libro único. Es la comunicación misma de Dios al ser humano. Es por esta razón, hermanos, que merece nuestra atención máxima y debe ser leída, hermanos, en reverencia y con máximo respeto. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo, hermano, nos habla de 4 funciones que tiene. Este versículo solamente nos habla de 4 funciones muy específicos, hermanos, que tú y yo como lectores y como creyentes de la palabra de Dios necesitamos escudriñar a profundidad para poder aplicarlos a nuestra vida correctamente y así poder ser el resultado que Dios desea ver en nosotros. Porque de nada nos serviría leer la palabra de Dios y que no haya ningún resultado en nuestras vidas, que no haya ningún cambio, que no haya el cambio, el resultado por el cual Dios envió a su Hijo amado para que tú tuvieras esto. ¿De qué serviría leer todo este libro, toda esta Biblia sagrada y no haber cambios en el ser humano? Entonces, iglesia, mira, aquí hay 4 funciones bien importantes, indispensables, que todo lector de la palabra de Dios, todo creyente, necesitamos escudriñar a profundidad para poder aplicarlos. No solamente leerlos, aplicarlos a nuestra vida correctamente. Y entonces poder ser el resultado que Dios desea ver en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas 4 funciones? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la palabra de Dios fue revelada a nosotros con el propósito de enseñarnos, con el propósito de redarguir los corazones, con el propósito de corregir al ser humano y con el propósito de instruir en justicia. Enseñar ¿sobre qué? Sobre Dios y nuestra relación con Él. Redarguir, eso significa que nos reprende por nuestros pecados y la mala conducta,
ya que esto es lo que, hermanos, nos mantiene separados de su presencia en nuestras vidas. También dice que nos corrige. Es útil, hermanos, pasar, ¿verdad? Es útil, hermano, pasar, cambiar, hermano, la ruta de una persona. O sea, esto, hermano, dice que nos corrige. Esto tiene el poder para que la palabra pueda cambiar la ruta, el destino de una persona. Nos dice cómo restablecer nuestra relación con Dios, cómo conducirnos al arrepentimiento diario y permitirnos tomar decisiones correctas. Cuando dice que nos instruye en justicia, nos prepara en lo aceptable para Dios, en lo que glorifica a Dios. Y ahorita solamente te estoy dando una introducción de lo que vamos a estar estudiando, los temas que vamos a estar estudiando. Esto no es el estudio bíblico todavía. Pero también, hermanos, vamos a leer sobre la meta, porque todo esto tiene una meta. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Hermanos, Dios, gracias a Dios que Él no es como nosotros, porque nosotros muchas veces hacemos cosas pero sin una meta, sin visión, sin meta, sin nada. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la meta de que tú estés en cada servicio en el templo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la visión que tú tienes para eso? ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? Muchos dirán, bueno, un día estar con el Señor. ¿Ok? La meta la tienes ya enfocada, pero ahora la meta también tiene que tener una misión. Y la misión te lleva a, ok, ya tienes una meta, ya tienes algo, ¿de dónde quieres llegar? Ahora, ¿cómo le vas a hacer para llegar ahí? ¿Cómo? El estar en un templo, cada servicio, eso no te va a llevar a la meta. No. Y esto es lo que este estudio, hermanos, nos va a llevar. Nos va a indicar cómo llegar a la meta. También aquí vemos, hermanos, que cuando leamos la Biblia, hermanos, a leer sobre la meta, sobre el propósito de la escritura, cuando nosotros aprendemos a leer la Biblia, hermanos, según, ¿verdad? Según las cuatro funciones, no leerla nomás por leerla, sino cuando empezamos a leer la Biblia y aprendemos a leerla, pero tomando en cuenta las cuatro funciones, con el tiempo se va a producir en nosotros lo que el apóstol Pablo explica en el versículo 17, que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. Wow. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Esto es poderoso, iglesia. Esto es poderoso. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y quizás muchos tienen ese decir, que dicen: pastor, es que soy ser humano, no soy perfecto. Nadie es perfecto, solamente Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Pero ¿qué es? Porque Dios jamás nos pediría algo que nosotros no podemos llegar a hacer. Jamás. La Biblia dice: yo no te voy a pedir algo que tú no puedas hacer. Yo no voy a poner cargas sobre ti que tú no puedas llevar. Entonces, si Dios nos pide que seamos perfectos, sí se puede ser perfecto. Pero tenemos que investigar qué es la palabra perfecto en la Biblia, bíblicamente, cuando se refiere a nosotros. ¿Qué es? Podemos ver en la Biblia que Dios a muchos hombres mortales como tú y como yo, hombres que han fallado, hombres que han pecado, les llamó hombres perfectos. A muchos de ellos. Entonces quiere decir que sí se puede lograr la perfección bíblica. Entonces, hermano, mira, Dios envió su palabra, hermanos, con el propósito de que nosotros seamos transformados.
¿verdad? Que seamos transformados, que seamos mejores personas, que seamos a imagen y semejanza de Él. Pero al ser mejores personas, eso no quiere decir, mi amado hermano, no quiere decir que se quede solo con nosotros. Tú no puedes decir, bueno, yo ya soy mejor persona, ya soy mejor persona, yo tengo cosas buenas, soy una persona buena, pero quedarte todo. No, las cosas buenas, hermanos, Dios quiere que tú las compartas, que tú las compartas, que podamos ser preparados para toda buena obra. Obra que trasciende a través, hermanos, del servicio a aquellos que están necesitados de nosotros. Tú puedes decir, yo soy muy buena persona, yo conozco a Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Pero si tus buenas obras no llegan a aquellos que están necesitando de ti, ¿de qué serviría? Estamos como la historia del buen samaritano, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que iba una persona y que unos malvados, hermanos, llegaron, golpearon a esa persona, le robaron de sus bienes y lo dejaron tirado medio muerto. Y que después dice la palabra de Dios que venía un levita por ese camino, y ese levita, hermanos, vio a este hombre que estaba casi muriéndose ahí tirado en la calle. Y ese levita nomás se acercó, nomás lo vio y siguió su camino. Y era un levita, un adorador de Dios. Y luego dice que después pasó un sacerdote, uno que predica la palabra, uno que enseña la palabra, uno que es diestro en la palabra de Dios, y hizo lo mismo, vino, llegó y lo vio y se fue de paso. ¿De qué les sirve ser buenas personas? ¿De qué les sirve estar cerca, saber la palabra, si sus obras no tienen acción? Entonces, hermano, mira, dice que el propósito es para que el hombre de Dios sea perfecto. Dios envió su palabra con el propósito, hermanos, de que nosotros seamos transformados, que seamos mejores personas, que seamos a imagen y semejanza de Él. Pero al ser mejores personas, eso no quiere decir, hermanos, que se queden solamente con nosotros. Eso, que podamos ser preparados para toda buena obra, obra que trasciende a través del servicio a aquellos que están necesitando de ti, de nosotros. De eso se trata el verdadero cristianismo, iglesia. Cristianos que tienen la palabra como palabra inspirada de Dios. Cristianos que tengan la palabra como palabra inspirada por Dios, que no la tengan simplemente para obtener sabiduría, que no la tengan solamente para obtener información de la Biblia, no, que la tengan como palabra inspirada, soplada de Dios para ti. Dios sopló esta palabra para que tú la leas, para que tú la conozcas, para que tú la actives en tu vida personal. Cuando tú cargas tu Biblia, verdaderamente tú sientes en tu espíritu que estás cargando el soplo de Dios en tus manos. Verdaderamente tú lo tomas en cuenta como ese privilegio que Dios te dio a ti. Hermanos, mira, ¿quiénes somos nosotros para tener en posesión de nosotros la palabra soplada del mismo aliento del Dios vivo al cual servimos? El Dios que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que se ve y lo que no se ve. El Dios eterno, el Dios todopoderoso te la regaló. Tú la tienes en tus manos, iglesia. La tienes en tu poder. Cristianos que tienen la palabra como palabra inspirada y no solamente como un cuaderno de información. Cristianos que leen la Biblia no solamente para obtener más sabiduría, no solamente para ser el más sabio, no solamente para llenarse de información, sino cristianos que leen la Biblia para conocer la voluntad de Dios en sus vidas.
y para ser nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Muchas de las veces, hermanos, como seres humanos cometemos el error tan grave, y yo me incluyo en todo esto, hermanos. Yo no soy exento de esto, que leemos tanta Biblia, y eso es bueno, no me lo tomes a mal, pero leemos tanta Biblia solamente, hermanos, para obtener información y más información y más información y más información. Pero de todo lo que aprendemos, muy poquito lo ponemos en práctica. Muchas veces solo lo que nos conviene. Que seamos cristianos, hermanos, que si vamos a leer la Biblia, gloria a Dios, pero que seamos cristianos que si vamos a leer la Biblia, la leamos para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y pasar, hermanos, a ser nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cristianos que se dejen utilizar por Dios, inspirados por Él. Cristianos, hermanos, que si tú sabes que Dios te está hablando a ti, porque Dios te entregó esta palabra a ti en tus manos, y tú lees y tú sabes que Dios te quiere usar, que seamos cristianos que le permitamos a Dios ser utilizados por Él. Pero siempre Dios nos está llamando. Dios nos llama, hermanos. Muchas veces Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros en diferentes áreas. Dios te llama a servir, Dios te llama, pero muchas veces nosotros ignoramos, no queremos escuchar el llamado de Dios, no queremos, hermanos, ni siquiera involucrarnos en lo que Dios nos está llamando. Necesitamos ser cristianos que se dejan utilizar por Dios, inspirados por Él para servir a otros. Nosotros tenemos la idea de que la iglesia se viene para yo recibir algo. Voy a la iglesia porque yo necesito esto, yo necesito lo otro, necesito que Dios me haga esto, necesito que Dios me sane, que Dios me bendiga, que Dios restaure a mi hijo, que Dios alcance acá, que Dios haga esto. Y tenemos esa mentalidad tan errónea de que siempre que venimos a la iglesia venimos con el propósito de que dame, gimme. Pero ¿sabías que la iglesia es donde nosotros venimos para nosotros dar? Jesús mismo lo dijo: yo no vine a ser servido, sino que yo vine para servir. Entonces, hermano, mira, se trata de cuando vienen nuevas personas a la iglesia. Claro que sí, hay que recibirlas, hay que servirlos a ellos, hay que, hermanos, hay que mimarlos, hay que, hermanos, como bebés, hay que amarlos, hay que adiestrarlos. Pero va a llegar a un punto en que esas personas nuevas también ya van a estar preparados, fortalecidos, ya van a estar capacitados para que ahora ellos, cuando vengan después de un cierto tiempo ya en el Señor, ahora ellos ya no vengan a recibir, sino que ellos también vengan a dar de lo que Dios ya les dio a ellos. De eso se trata el cristianismo, iglesia. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios. ¿De quién está hablando aquí? De su pueblo. Y cuando dice hombre se está refiriendo al ser humano, no solamente a los varones, se está refiriendo a la mujer y al hombre de Dios. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bíblicamente la palabra perfecto, cuando tú la buscas en la Biblia, significa maduro, íntegro, entregado a Dios. Uno de los hombres que Dios llamó perfecto fue a Job. Fue cuando Dios le dijo a Satanás, le hizo la pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás dice: vengo de rodear la tierra. Y empezó a decirle, ¿verdad?, que quería buscar a alguien a quien, tú sabes cómo es el enemigo, a quien devorar y todo esto. Y él, Dios bien, hermanos, bien confiado de Job, dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Hombre perfecto, íntegro. Le empieza a decir esto, hermano.
Dios empieza a presumirle a Satanás a su siervo Job. Hermanos, qué privilegio que Dios estuviera tan orgulloso de ti y de mí, que le dijera a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Miguel? ¿Has considerado a mi siervo René? ¿Has considerado a mi sierva Silvia que está aquí? Que empezara como, wow, alzarte el cuello el Señor. Wow, qué bonito se sentiría que Dios esté orgulloso de nosotros. Y de eso se trata el cristianismo, de que Dios esté orgulloso de nosotros, de su creación, de lo que Él creó. Mira lo que dice en 2 de Timoteo. Hermanos, todos nosotros, tarde que temprano, como leímos, tenemos que dar cuentas a Dios. Tarde que temprano, todos. Seas bueno, seas malo, seas cristiano, o no seas cristiano, eres un creyente o incrédulo, todos vamos a tener que dar cuentas a Dios un día. Y ese día va a llegar, llega porque llega. Y mira lo que dice segunda carta de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Wow. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que vive lo que lee, que vive lo que enseña, que vive lo que predica. Wow. Qué maravilloso sería poder lograr, hermanos, esta meta de presentarnos delante de nuestro Creador en el día del Señor, y que el mismo Señor nos recibiera y nos dijera: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? Qué hermoso sería nosotros poder llegar a esa meta. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 funciones. ¿Cuáles son? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Esas cuatro funciones. Miren, hermanos, hay muchos versículos, hermanos, en la Biblia que son poderosos y son claves. Pero, y ya hace mucho yo también hice esta pregunta, y quizás cada quien pueda tener su propio versículo, ¿verdad? Pero me recuerdo que en aquel tiempo pregunté que si alguno de nosotros, yo no sé cuántos de aquí han leído la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no sé cuántos la han leído. Pero si tú has leído toda la Biblia, y que si alguien te preguntara, si tuviéramos que reducir toda la enseñanza de la Biblia en un solo versículo, entre muchos posibles, ¿cuál escogieras tú? En una ocasión una persona dice: yo creo el que dice que Dios es amor. Y está muy bueno ese versículo. Pero hay muchos pecadores que saben que Dios es amor y no se arrepienten. Y mientras no se arrepientan, por mucho amor que Dios tenga por tu alma, va a ser en vano. Un versículo bien importante, hermanos, hay varios, pero hay uno en Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué no es la meta de cada uno de nosotros? Tener vida eterna, iglesia.
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Toda la Biblia se puede resumir en este versículo: que conozcamos a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, hermanos, nosotros podemos saber lo que Dios le agrada de lo que Dios le agrada, lo que le desagrada. Podemos saber lo que le entristece a Dios. Podemos saber lo que le enoja a Dios. Podemos saber todo, hermanos. Podemos saber lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios requiere de nosotros. Mira, cuando tú conoces a una persona muy acercada a ti, si tú verdaderamente conoces a tu esposa, aunque tu esposa no te diga algo, o aunque tu esposo no te diga algo, muchas veces tú le vas a preguntar, tú lo vas a ver raro, y le vas a preguntar, ¿algo te pasa? Y te pueden decir, no, everything's fine, está bien todo. Pero como te conocen tan bien, te van a decir, no, algo te pasa a ti, no eres el mismo, algo te pasa. Yo te noto triste, te noto afligido. O te pueden decir, te noto enojado, te noto molesto, te noto como que estás enfermando. ¿Por qué? Porque te conocen cómo eres, conocen detalladamente, y ellos saben perfectamente con el simple hecho de verte a ti, aunque no les digas nada. Así es como Dios quiere que lo conozcamos, que conozcamos su rostro, que conozcamos, hermanos, todo lo de Él, que conozcamos qué le agrada, qué le desagrada, qué lo lleva a tener enojo, qué le lleva a molestarse. Todo eso, hermanos. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos. La Biblia, hermanos, nos enseña quién es Dios. Nos enseña cómo conocer a Dios, cómo tener comunión con Él, y cómo, hermanos, obtener vida eterna para estar juntamente con Él por toda la eternidad. Y de todo esto el Señor nos quiere hablar. Esto, hermanos, es solamente la introducción de lo que vamos a estar aprendiendo. Primeramente, Dios, hermanos, vamos a empezar la semana que viene a entrar, hermanos, en el primera, ¿verdad? Porque en la primera propósito, que es enseñar, ¿verdad? Entonces, yo solamente les pido, hermanos, que nos mantengamos en oración, porque este versículo que estamos estudiando, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, nos habla de 4 funciones muy específicos que tú y yo, como lectores y creyentes de la palabra de Dios, necesitamos escudriñar a profundidad para poder aplicarlos a nuestra vida correctamente, y así poder ser el resultado que Dios desea ver en nosotros. Entonces, la semana que viene vamos a empezar con el primero, que es enseñar, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, mi amado hermano, segunda de Timoteo, con esto voy a cerrar, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice, toda la escritura, si podemos poner ese versículo, mi hermano, con el que iniciamos. Mira, nos dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Nosotros necesitamos ser enseñables por Dios. Es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando nosotros aprendemos a leer la Biblia dentro de estos 4 propósitos, cada vez que tú leas la Biblia, tú te vas a dejar enseñar por Dios. También cada vez que la veas, tú te vas a dejar redarguir. Dios te va a redarguir de las áreas en las cuales tú necesitas cambiar tu vida. Tú vas a permitirle a Dios corregirte.
tú le vas a permitir a Dios instruirte. Y es entonces que vamos a poder darle el resultado a Dios que Él quiere ver en nosotros. Yo con esto solamente termino, hermanos, diciéndote que mantengámonos en oración, iglesia. Dios nos está hablando, hermanos, de una manera que va a beneficiar mucho tu vida personal, que va a beneficiar tu hogar, tu familia, tus generaciones. Aprovechemos esta bendición que Dios nos está dando, iglesia. No lo tomes en poco. No tomes en poco esta palabra sagrada. Muchos tuvieron que dar su vida para que tú tuvieras esto en tus manos. El principal que tuvo que dar su vida fue Cristo Jesús. Pero aparte de Cristo Jesús, muchos, cientos, miles de personas dieron su vida para que hoy tú y yo tuviéramos esto en nuestras manos. Seamos agradecidos con Dios por tener esto, hermano. Démosle gracias a Dios por lo que Dios nos está hablando. Yo sé que Dios, hermanos, ha sido bueno conmigo. A pesar, hermanos, de que estoy batallando mucho con mi garganta, pero Dios siempre me da la capacidad para llevar los estudios, ¿verdad? Ya después, pues hay veces que me siento mal y hay veces que no, ¿verdad? Pero con que Dios me dé la oportunidad de predicar y de enseñar, ¿verdad? Pero démosle gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie?